Ya estamos empezando a grabar ya. Listo. Empezamos. Ok, buenos días a todos. Buenos días a toda la gente de Latinoamérica, ¿ya? Este es un seminario organizado por la LAFMAT, la Red Latinoamericana de Física de Materia Condensada y Ciencia de los Materiales, cuya red está conformada por las siguientes universidades: por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro, Brasil, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Federal de Pernambuco, la Universidad de Zulia, Venezuela, el CIMVESTAP en México, la Universidad San Sebastián en Chile, la Universidad Nacional de San Martín, Argentina, y la Universidad Católica del Norte en Chile. En el evento de hoy me grato introducir la charla del doctor Alifer Mestra, quien realizó sus estudios de pregrado en la Universidad de Córdoba, en Montería, Colombia. Posteriormente hizo un doctorado en Ciencias con mención en Química en la Pontificia Universidad Católica Valparaíso, en Chile. Y actualmente se encuentra realizando sus estudios como investigador postdoctoral en la Universidad Católica del Norte, en Antofagasta, Chile. Su expertise es en electroquímica, principalmente en supercapacitores y baterías de ion litio. ¿Okay? En el día de hoy, el doctor Alifer Mestra nos presentará la siguiente charla, cuyo título es Supercondensador híbrido asimétrico en 3D basado en óxido cobalto, óxido cadmio, carbonato de cadmio y carbón activado sobre un sustrato de espuma de níquel. Por favor, Alifer Mestra, cuando te encuentres preparado, puedes proyectar tu presentación. Tienes alrededor de 40-50 minutos ese es el tiempo de duración de la presentación, y posteriormente se te harán esta presentación tiene una ronda de preguntas, ¿ya? Hay varios panelistas que te van a hacer varias preguntas al final de tu exposición, ¿ya? Entonces, cuando te sientas preparado, por favor, puedes comenzar. Ya, ya Sergio, muchas gracias. Aquí voy a empezar a compartir. Ahí se puede ver la presentación. ¿Sí? ¿Se puede ver la presentación? Ahora se ve bien. Pues ahora tienes que... Sí, se ve. ¿Sí? Ok, ya. Bueno, buenos días a todos. Como dijo el doctor Sergio, mi nombre es Alifer Salim Mestra y actualmente investigo en la Universidad Católica del Norte de Chile. Este trabajo tiene por nombre supercondensador híbrido asimétrico en 3D, basado en óxido de cobalto, óxido de cadmio, carbonato de cadmio y carbón activado sobre un sustrato de espuma de níquel. A manera de introducción hablaré de los supercondensadores de manera muy básica, los tipos de supercondensadores que hay, entre los que se encuentran los de doble capa eléctrica, pseudocondensadores, y hablaré de los híbridos como supercondensadores de ion litio. Luego hablaré de la caracterización estructural y morfológica que se le realizaron a los materiales con los cuales se armó el supercondensador, principalmente con el que se armó el supercondensador y algunos precursores de este. Y luego hablaré de la caracterización electroquímica que se le hizo a los materiales como al dispositivo, como son curvas de carga y descarga, voltametría cíclica, impedancia electroquímica. Hablaré muy por encima del mecanismo de reacción que posiblemente que identifiqué en el estudio, en los análisis de la caracterización electroquímica. Y por último, mostraré de pronto una aplicación de este dispositivo con un indicador LED, que son como que las pruebitas que se hacen básicamente para estos dispositivos, y en un mini motor de esos de baja potencia. Y daré unas conclusiones. Entonces, a manera de introducción, ¿qué es un supercondensador? Bueno, nosotros muchas veces confundimos los supercondensadores con las baterías, pero la verdad cada uno de ellos se complementa y cada uno de ellos tenemos la ventaja.
Pero un supercondensador es un sistema de almacenamiento de energía secundario similar a una batería secundaria. Pero estos tienen una ventaja distinta y es que poseen densidad de potencia alta y alta ciclabilidad también, a diferencia de las baterías que poseen densidad de energía alta. Los supercondensadores tienen un electrodo positivo, un electrodo negativo, un separador y un electrolito como las baterías y se pueden clasificar en de doble capa eléctrica, como vemos aquí en la figura 1A, o pseudocondensadores. ¿Y cómo se diferencian? Se diferencian por el mecanismo de almacenamiento de energía. Los de doble capa eléctrica, como vemos en la figura 1A, almacenan energía por medio de fuerzas electrostáticas que se dan en la doble capa eléctrica. Ese es como fuerzas electrostáticas de absorción. Esto le permite una alta potencia al dispositivo porque le permite cargarse y cargarse rápidamente. ¿Listo? Por otro lado, los pseudocondensadores, su mecanismo de almacenamiento de energía es por reacciones tipo faradaicas y esto se da en las intermediaciones de la superficie del electrodo. ¿Listo? Pero son reacciones donde se dan productos, son más que todo tipo pseudocapacitivas. Bueno, se creía que estos dispositivos podían llenar la brecha entre las baterías y los condensadores convencionales, pero se ha demostrado en los últimos estudios que su densidad de energía, que es su parte débil, no supera algunas veces los 150 watts hora por kilogramo y se ha llevado a una segunda generación de estos dispositivos. Estos se conocen como los de primera generación, como el de doble capa eléctrica o pseudocondensadores. Y hay unos de segunda generación como que han aparecido como los de ion litio, como los que vemos aquí, en los cuales se unen como las dos facultades de la batería y el supercondensador para tener tanto alta densidad de energía como de potencia. Aquí podemos ver un ejemplo de un supercondensador de ion litio, también conocidos condensadores electroquímicos, por si de pronto alguno lo busca en la bibliografía, donde se tiene un electrodo, como aquí el electrodo negativo, es de tipo batería, en este caso el grafito, un electrodo de tipo intercalación y un electrodo de doble capa eléctrica para el lado positivo. Y la sal que se encuentra, el electrolito presente aquí, es una sal de litio, como el hexafluorofosfato de litio en un solvente orgánico. También podemos ver otro tipo de supercondensadores híbridos como este, que tiene un material, un óxido de titanio que tiene propiedades pseudocapacitivas y un electrodo de tipo batería. Y hay otra generación que ha salido últimamente que son los supercondensadores de ion dual o los supercondensadores pseudocondensador batería. Entonces, estos dispositivos se cree que pueden ser el reemplazo de la batería, aunque son complemento actualmente en los autos híbridos y eléctricos, se cree que pueden ser el reemplazo, porque aquí tienen alta ciclabilidad y alta densidad de potencia, y tocaría como optimizar la densidad de energía de estos. ¿Listo? Al menos que la batería tiene baja ciclabilidad y, como lo voy a hablar ahorita, y también baja potencia. Aquí podemos ver un ejemplo de unos supercondensadores en serie que son los que están en los montajes de los autos híbridos. Entonces, como vemos aquí en la figura 3 en el diagrama de Ragone, se creía entonces que estos supercondensadores podían llenar la brecha entre las baterías que tienen alta densidad de energía y los capacitores, ¿listo? Convencionales. Pero estos aún no han superado, como les mencionaba, esa barrera. Por lo tanto, el interés está pasando a los de segunda generación, como los de ion litio, que estos sí han superado esa barrera de los 150 watts hora por kilogramos de energía. Incluso hay algunos que han alcanzado hasta los 580 watts hora por kilogramo, por ejemplo, un supercondensador de ion duales. Los supercondensadores de doble capa eléctrica, como les mencioné anteriormente, están hechos a base de los electrodos están hechos a base de materiales de carbono, como carbón activado principalmente, nanotubos de carbono, grafeno, óxido de grafeno, reducido, entre otros. Y los pseudocondensadores sí hay de todo tipo. Y aquí existen algunas controversias porque muchos de estos materiales también son de tipo batería.
y al momento de armar el dispositivo tienen comportamientos pseudocapacitivos. En este caso, vemos algunos materiales como para electrodo positivo del supercondensador, como de carbonatos, de hidróxidos, de sulfuros, de óxidos, de fosfuros y hasta polímeros conductores. También se han hecho estudios y reportes bibliográficos de supercondensadores con electrodos positivos que tienen compositos, como los que podemos ver aquí en la lista, entre los que también encontramos el óxido de cobalto y óxido de cadmio, que es muy parecido al que yo estoy mostrando, que tiene comportamiento parecido al que yo estoy mostrando aquí, o óxido de cobalto con carbonato de cobalto y óxido de grafeno reducido, que es utilizado tanto en supercondensadores como en baterías. O electrodos como este que vemos aquí de último, que es un estudio que yo hice también en Barcelona con otros colegas, donde es óxido de grafeno reducido, hay un compuesto ahí de manganeso y nanopartículas de óxido de cerio. Entonces, conclusión con los supercondensadores como introducción. Los supercondensadores tienen ciclos de carga y descarga hasta de 100.000 ciclos en comparación a las baterías que pueden estar entre los 1.000 ciclos, los 1.000 ciclos, e incluso he visto en las últimas reportes bibliográficos que baterías hasta de 2.500 ciclos de carga y descarga. Entonces, es una diferencia abismal entre ambos. Pero, como vemos, su desventaja son la densidad de energía y su densidad de potencia supera los 5.000 watts por kilogramo. La eficiencia colúmbica de estos está como por 98% y se han reportado dispositivos que tienen hasta una caída del potencial máximo medio hasta de 12 horas. Aquí podemos ver un ejemplo y aquí en la figura 4 vemos un ejemplo a escala de laboratorio de un supercondensador flexible en estado sólido. En este caso son sencillos de hacer, en este caso el electrolito es simplemente alcohol polivinílico impregnado con cloruro de potasio. Entonces, ¿por qué es importante estos dispositivos? Bueno, nosotros sabemos que estamos en ese proceso de la transición energética, buscando sistemas de almacenamiento de energía eficientes, más que todo para los autos eléctricos. Y con estas normas, estas leyes que, ejemplo, que aprobó la Cámara de la Unión Europea, que al 2035 van a dejar de fabricar autos diésel o autos de gasolina. Entonces, es un objetivo de suma importancia encontrar nuevos sistemas de almacenamiento de energía que puedan tener rangos de recorrido mayor a esos 200 kilómetros, que es lo que se esperaba con las baterías de ion litio futura. Entonces, se cree que los supercondensadores pueden llenar esa brecha que está ahí. Entonces, a raíz de eso, yo me interesé un poco por hacer un composito basado en óxido de cobalto, óxido de cadmio y carbonato de cadmio. Si analizamos bien ese composito, ahora como lo voy a mencionar, tiene tres características distintas. El óxido de cadmio se ha demostrado que tiene propiedades pseudocapacitivas. El óxido de cobalto es un material de tipo conversión que ha sido utilizado en baterías de ion litio, y el carbonato de cadmio lo iba a utilizar como plataforma de sacrificio, como un soporte así muy parecido al carbono, ya que el carbono le da alta ciclabilidad a los materiales. Entonces, a manera de síntesis, como dice este material, fue por medio de dos simples pasos. En un reactor de acero inoxidable revestido con teflón, le hice un tratamiento hidrotermal a 95 grados por 8 horas, en lo cual introdujo una espuma de níquel. Una espuma de níquel tenía un 1.1 milímetro de espesor la espumita, y era porosa, eran poros como de 130 micrómetros, por ahí estaba entre 300 a 130, por lo que pude ver en el CEN. La introduje directamente en el reactor, es decir, iba a ser un crecimiento directo, un electrodo autoportable que fue libre de aglutinantes para evitar las superficies de cortocircuito y así quizás aumentar la conductividad eléctrica de este electrodo. Entonces utilicé 2 milimolar de nitrato de cobalto y nitrato de cadmio deshidratado con urea en 50 mililitros de agua. Hice distintos tipos de electrodos a distintas áreas porque iba a hacer varios estudios con este material. Seguido a eso,
esta fue la mezcla para obtener carbonato de cobalto y carbonato de cadmio. Y también como para tener como referencia, lo hice solamente con el carbonato de cadmio, como vemos aquí. Seguido a eso, estos materiales los sometí a un tratamiento hidrotermal a 450 grados por 3 horas en distintas atmósferas, tanto argón como oxígeno, para obtener los respectivos compuestos de óxido de cadmio, la mezcla óxido de cadmio, carbonato de cadmio, y óxido de cobalto, óxido de cadmio, carbonato de cadmio. Aquí podemos ver en la figura 2 el resumen de esa síntesis, en la cual tomo la espuma de níquel que fue previamente limpiada y tratada con etanol y ácido clorhídrico al 0,1 molar, lo sometí a un tratamiento hidrotermal y luego el tratamiento térmico para obtener la espumita del electrodo de tipo espuma de níquel. Aquí muestro una fotografía en el recuadro, en el cual está la espuma, en el cual veo una espuma rosadita que viene siendo este que está aquí, o el carbonato de cadmio, óxido de cadmio, y luego después del tratamiento hidrotermal. Se obtuvieron distintos tipos de electrodos. Obtuve distintos tipos de electrodos porque esta temperatura y esta temperatura, este tiempo, lo tuve que optimizar por cierto tiempo, pero los electrodos más interesantes que encontré fueron estos que podemos ver aquí. Para el carbonato de cadmio sobre espuma de níquel a una masa de material activo de 8,50 miligramos, para la mezcla de los carbonatos de 8,30 miligramos y óxido de cadmio 7,26 miligramos. Y para la mezcla óxido de cadmio, carbonato de cadmio, hice dos tipos de electrodos porque le quería hacer unos estudios. Quizás no voy a meter todos los estudios aquí porque es harta información, pero los más importantes sí los puse. Y para nuestro electrodo de interés, hice distintas áreas porque estaba pensando en múltiples estudios electroquímicos y cada uno me dio distintas masas del material activo. Seguido a eso, el electrodo de interés, ahora vamos a saber por qué es el de interés, decidí hacer un montaje de un supercondensador híbrido asimétrico. Sabemos que es asimétrico porque el electrodo, en este caso el negativo, sería carbón activado sobre el mismo sustrato de espuma de níquel. Tomé dos electrodos con área de 1,35 centímetros cuadrados. El electrodo positivo del óxido y la mezcla de cobalto tenía una masa de material activo de 8 miligramos y el negativo de 15 miligramos. Este negativo de carbón activado lo hice en una relación 85-15 de carbón activado, nanotubos de carbono, para aumentarle la conductividad, y alcohol polivinílico como aglutinante, para tener una masa total de 230 miligramos. Lo caractericé estructural y morfológicamente a los materiales por microscopía electrónica de transmisión, fotoelectrónica rayos X, microscopía electrónica barrido de rayos X, de fotoelectrónica de rayos X, microscopía electrónica de transmisión, difracción de rayos X, dispersión de rayos X, Raman a los nanotubos, porque estos nanotubos también los sinteticé, y caracterización electroquímica por las técnicas más importantes como voltametría cíclica, carga-descarga galvanostática, espectroquímica, impedancia electroquímica y también caída del potencial de circuito abierto. Y decidí, aquí está más o menos un ejemplo de el electrodo positivo, negativo y el separador, y decidí hacer unas pruebas con unos indicadores LED, que son estos, en los que voy a mostrar el rojito y, bueno, el azul no, el azul. Voy a mostrar solo el rojo, pero hice pruebas con el indicador LED azul, blanco, rojo, naranja, y con un motor de baja potencia. Este es de la empresa Solaronis, la empresa suiza Solaronis que vende celdita solar. Hice también una prueba para el supercondensador. Con respecto a los análisis y resultados de la caracterización estructural y morfológica, bueno, inicialmente durante el tratamiento hidrotermal a 95 grados, ¿cierto?, por 8 horas, y luego el térmico a 450 grados. Para los materiales que les mostré allá, como podemos ver aquí, el primero, que es carbonato de cadmio, este es el tratamiento hidrotermal, se pudo encontrar entonces que se pudo indexar con respecto a las bases de datos con una fase romboédrica de este carbonato de cadmio. Seguido, para el segundo, que es óxido de cadmio, encontramos una fase cúbica del óxido de cadmio.
el rayos X salió, salió muy bonito para este óxido de cadmio y lo pude indexar con una fase cúbica. Y para la mezcla ya nos dio la mezcla entre la cúbica y la fase romboédrica de óxido de cadmio y carbonato de cadmio. Y aquí la figura 6D, entonces me mostraba la mezcla tanto de carbonato de cadmio como carbonato de cobalto, en lo cual encontré, aquí podemos ver entonces las fases de cada uno de ellos, y en los cuales encontré ciertas similitudes cuando realicé un análisis por microscopía electrónica de barrido. Primero me di cuenta que el material de carbonato de cadmio, el solo, puede crecer directamente sobre la espuma de níquel y en toda la espuma de níquel. Eso era bueno, porque me temía de pronto que creciera de pronto en las esquinas o creciera en ciertas regiones de la espuma. Entonces el material podía crecer en la espuma de níquel, eso era ventajoso, y un análisis de la morfología del material me mostró que teníamos entonces microcubos con caras lisas y esquinas bien definidas. Y un análisis por EDAS para este material indicó entonces que el cadmio, que el cadmio se encontraba en alto porcentaje con respecto a la espuma de níquel, por lo que estaba entonces seguro de que la contribución de la espuma de níquel a los análisis electroquímicos podía ser despreciable, porque básicamente estaba cubriéndose toda la espuma de níquel, y que en el tratamiento térmico quizás no se iba a oxidar esa espuma de níquel para formar otro óxido ahí que sería el de níquel. Seguido a eso decidí analizar las otras dos, la comparación entre el óxido de cadmio, carbonato de cadmio, con el óxido de cadmio, que fueron las dos otras muestras en la atmósfera de oxígeno y de argón, y se pudo encontrar un cambio en el tamaño de los cubos con respecto a cuando estaba el óxido de cadmio solo, como vemos aquí en la figura 8, la figura 8B, y el carbonato de cadmio, óxido de cadmio. En lo cual se puede ver que con la ausencia de los carbonatos de cadmio, entonces el tamaño de los cubos tendía a disminuir, como se puede mostrar aquí. Ahí lo mostré, lo puse pequeñito, pero se puede notar el corrimiento en el histograma del gráfico, y lo corroboré con un rayos X. El patrón de rayos X para estos dos electrodos sobre la espuma de níquel en la atmósfera de oxígeno y de argón me indicaba que con la ausencia de carbonato de cadmio, como podemos ver aquí, entonces el tamaño de cubos también disminuía. Entonces, eso fue como unos primeros resultados que ya me estaban dando como indicio de qué camino seguir con respecto a este material. Seguido a eso, estudié entonces la mezcla carbonato de cadmio, óxido de cadmio. Le hice también un estudio primero a su morfología y pude encontrar que para este material los cubos no eran cubos definidos como los otros, como tanto el carbonato de cadmio como el óxido de cadmio, sino que estos eran cubos imperfectos, ¿cierto? Distorsionados y con sus esquinas. Sus esquinas no estaban lisas ni definidas como los demás, pero sus caras sí estaban lisas, y que también podía crecer en toda la espuma de níquel. Un análisis de dispersión de rayos X me indicaba entonces que la cantidad de cadmio era demasiado con respecto a la cantidad de carbonato. Y me preguntaba entonces, bueno, ¿qué está pasando aquí? Porque se supone que ambos estaban como a concentraciones muy, muy parecidas, y si miraban milimolar también, entonces debía haber una explicación para esto. Total que el carbonato de cadmio que se encontraba aquí estaba en la fase romboédrica, y el tamaño de cristalitos por rayos X encontrado para estos materiales estaba en 36,49 nanómetros. Bueno, como era una reacción por un tratamiento hidrotermal, sabíamos entonces que la urea era, según la ecuación 1, el precursor de los iones hidroxilos, que eran los que iban a reaccionar con el dióxido de carbono para formar el carbonato de cadmio, y este se unía al ion divalente para formar el
carbonato de cadmio o carbonato de cobalto. Pero ¿por qué estaba creciendo en menor cantidad? Bueno, llegamos a la conclusión y lo pudimos corroborar con otras técnicas, que, que existe cuando ambos están precipitando el KPS, tanto los hidróxidos de cadmio, hidróxidos de cobalto, carbonatos de cadmio y carbonato de cobalto, son muy cercanos a la unidad. Entonces hay una competición ahí entre ellos y aparte de eso, para la precipitación y aparte de eso, el cobalto solo, por estudios aquí también probados, no se adhiere fuertemente a la superficie del material como si lo hacía el carbonato de cadmio. El carbonato de cobalto no lo hacía. Entonces, podría haber inicialmente, por tener KPS muy cercanos, ambos estarían precipitando y compitiendo en esa precipitación, pero solo el carbonato de cadmio estaba adhiriéndose en mayor cantidad a la espuma de níquel. Luego también se hizo un estudio del desajuste de las constantes de red y se pudo mirar que el desajuste de las constantes de red para tanto con respecto al níquel como a los carbonatos de cadmio era mayor al 25%, por lo tanto era difícil que ambos se adhirieran de esa manera. Pero se encontró que el ajuste para las constantes de red de la mezcla era como del 5%, entonces esto le daba un beneficio a este electrodo de la mezcla carbonato de cadmio, óxido de cadmio. Seguido a eso, se le realizó un tratamiento hidrotermal a este carbonato de cadmio o carbonato de cadmio, carbonato de cobalto, se le realizó un tratamiento hidrotermal, como le había mencionado inicialmente, para encontrar entonces nuestro electrodo de interés. En este caso, la morfología por microscopía electrónica de barrido, la morfología del electrodo, que hasta donde vamos a saber ahora más adelante, era óxido de cobalto, óxido de cadmio y carbonato de cadmio sobre la espuma de níquel, no varió. Eran los mismos cubos, con las esquinas no definidas, ¿cierto? Pero sus caras dejaron de ser lisas. Es decir, la pérdida del dióxido de carbono durante el tratamiento hidrotermal aquí permitió que se formaran unos cubos porosos. Aquí me falta hacer un bake para saber estos análisis, estos tamaños de los poros de estos cubitos, pero hace un análisis muy preliminar por un programa, alcanza a medir algunos de estos poros y estaban aproximadamente en 130 nanómetros. Al hacer una dispersión de rayos X para el dispositivo, como vemos aquí, para el material, como vemos en la tabla 3 y la figura 11C, se pudo encontrar entonces que el cadmio seguía estando en mayor cantidad que el cobalto, como vemos aquí, de un 75 a un 3%. ¿Listo? Las aristas de los cubos tenían medidas muy semejantes a antes del tratamiento térmico, como eran 4.2 a 5.7 micrómetros, y había algo diferente en este material con respecto a los otros. Cuando lo sometí a una solución de KOH, agitación, durante 24 horas, el material se sostuvo de KOH acuoso durante 24 horas, el material se pudo impregnar en la superficie de la espuma de níquel. En comparación a los otros, que hubo desprendimiento, este no, este tenía una buena integración, una buena adherencia. ¿Listo? Entonces, eso era algo ventajoso y algo que me iba a ayudar, me iba a dar, ya me estaba dando indicios de que me podía dar una alta ciclabilidad al momento de hacer unos ciclos de carga y descarga al material o al dispositivo. Y el tamaño del cristalito en este caso hubo una disminución. Aquí disminuyó tanto de 36 algo nanómetros a 20.57 nanómetros para algunos. Entonces, estábamos como que guardando toda esa información para después sacarle provecho a todo esto. Pero teníamos un detalle importante con respecto a este material cuando hicimos un espectro de difracción de rayos X para este material, óxido de cobalto, óxido de cadmio y carbonato de cadmio. Nos aparecían las fases tanto de carbonato de cadmio, pero no de óxido, tanto de carbonato de cadmio como de óxido de cadmio, pero no de óxido de cobalto.
Por lo que nosotros entonces, en este caso, con mi colega, discutíamos qué estaría pasando. En este caso yo concluí que podía estar en forma amorfa el óxido de cobalto en la muestra o que estaba en menor cantidad como nos estaba indicando, nos estaba dando unos indicios preliminares el LEDAS. Entonces decidimos hacer un EDAS principal, un EDAS por mapeo a la espuma, en los que podemos ver aquí en la figura 2AC, y efectivamente encontramos que el cadmio se encontraba distribuido homogéneamente en la espuma de níquel, pero el cobalto no, el cobalto no se encontraba distribuido homogéneamente, sino que estaba en ciertas zonas de la espuma de níquel, lo cual coincidía con el rayos X y con el de dispersión de rayos X, que este se encontraba en menor cantidad. Y un análisis por microscopía electrónica de transmisión nos dio, como vemos aquí en la figura F, nos mostró entonces que en realidad existía cobalto en la muestra. En realidad teníamos la presencia de ese cobalto que no encontrábamos por el rayos X y nos mostró las direcciones, en este caso 1,1 a 0,46 nanómetros para el óxido de cobalto. También encontramos las direcciones 1,04 a 0,28 para el óxido de cadmio y 0,24 para el óxido, perdón, es 0,28 nanómetros para el carbonato de cadmio y 0,24 para la dirección 200 para el óxido de cadmio, como pueden ver aquí en la presentación. También nos indicó entonces que este óxido de cobalto podía tener fase espinela, podía ser de este tipo espinela con fase cúbica, y aquí encontramos las distancias interplanar. Algo que nos dio indicio también es que esta distancia interplanar a la dirección 1,1 para este óxido siempre es perpendicular a la dirección 2,-20, que es a 0,28 nanómetros. Y comparando las constantes de red de este material con las reportadas en la bibliografía, nos coincidía, ¿ya? Pero también encontramos algo especial en la microscopía electrónica de transmisión que coincidía mucho con los rayos X para el carbonato de cadmio, y era una disminución de la constante de red C, como vemos aquí en la tabla 5, para la dirección 006, donde disminuía la estándar en comparación a la experimental, disminuía en unos angstros, en unos pocos angstros, como pueden ver aquí el valor, y las distancias interplanares también tendían a disminuir. Por lo que esto nos dio indicio de que posiblemente, y por algunos reportes bibliográficos, la familia de las calcitas, estos carbonatos que hacen parte de la familia de las calcitas, se han reportado muchos estudios en los que se han dopado con iones divalentes. Y en la morfología se nota mucho cuando está este dope con las esquinas no definidas en los cubos, o algunas deformaciones en la morfología cuando son nanosferas o microesferas. Entonces, podemos creer que por la reacción hidrotermal, algunos iones de cobalto podían estar sustituyendo en la red cristalina del carbonato de cadmio algunos iones cadmio. Y como el radio iónico del cobalto era menor al cadmio, esto podría tender a una disminución de la constante de red. Eso fue como otra conclusión que pudimos ver. Aquí podemos ver en la tabla 6 entonces estos datos que les estoy comentando. Bueno, y para asegurarnos entonces que en realidad teníamos esos óxidos en los estados de oxidación que estábamos mencionando, decidimos hacer entonces el XPS, lo cual para tanto alta resolución como para el general, pudimos encontrar entonces que teníamos la muestra la teníamos solo con níquel, de la espuma de níquel, el óxido de cobalto, el cobalto, el cadmio, el carbono y el oxígeno. Y encontramos entonces que ese cobalto
estaba en estados de oxidación de +2 y +3, que era la mezcla característica de óxido de cobalto, de óxido de cobalto que les he mostrado anteriormente. También aquí podemos encontrar entonces algunas bandas características para el carbono con 3 ambientes, el oxígeno con 3 ambientes, característico del carbonato y característico de los óxidos, y podemos encontrar nuestro óxido de cadmio que tiene una distancia electrón-volt de 6, si no estoy mal era 6.93 electrón. Entonces, eso nos daba indicio de que teníamos entonces el óxido de cobalto, óxido de cadmio y carbonato de cadmio. Basado en eso, decidimos hacer entonces un estudio electroquímico, inicialmente para estudiar el material en una celda de 3 electrodos, utilizando plata, cloruro de plata como electrodo de referencia, un electrolito de KOH, era una solución acuosa, en este caso, y un contraelectrodo que era una malla de platino. Decidimos hacer entonces un estudio por voltametría cíclica en una ventana de potencial de 0 a 0,4 volt, como pueden ver aquí. Y inicialmente se estudió la espuma de níquel, en lo cual se mostró que la espuma de níquel, su capacidad o su aporte de la capacidad y de la corriente al sistema es despreciable, y se pudo encontrar entonces que en comparación a todos los materiales, como vemos aquí cada uno con un color distinto, que nuestro material de interés tenía mayor área, aparte de eso tenía mayor densidad de corriente que los demás materiales, y tenía un proceso que no tenía un comportamiento pseudocapacitivo, sino más un proceso faradaico, en los que podemos ver el pico de oxidación, el barrido para la oxidación y el de reducción. Pero que este tenía mayor área y mayor densidad de corriente que los demás materiales. Aparte, era el que se adhería mejor a la superficie de la espuma de níquel. Una desconvolución a este voltagrama, al de nuestro material de interés, nos permitió plantear un posible mecanismo de reacción, como podemos ver aquí en la figura 15, A y B, en la que podemos ver un pico que se relaciona al pico de oxidación 1, el pico de oxidación 1 con el pico de oxidación 8, el cual está relacionado con la cupla Re2, cobalto 2, cobalto 3, a potenciales de 0,22 y 0,15 volt, que se relaciona con la reacción número 4 que vemos aquí para el posible mecanismo de reacción. También se pudo encontrar, se pudo desconvolucionar, el pico 4 y pico 5 que está relacionado, aquí lo podemos ver, pico 4 y pico 5 que está relacionado con la cupla cobalto 3, cobalto 4 para la reacción número 5 con estos valores de potencial, y el pico 2 al pico 6 que está relacionado con la cupla de cobalto de cadmio 2 a cadmio 3 para la relación de óxido de cadmio con hidróxido de cadmio para formar el hidróxido de cadmio que vemos aquí. Y nos quedaba un pico, el cual una respuesta aquí por voltametría cíclica, la cual tendríamos que saber qué era. Entonces, en este caso, existían dos hipótesis. Como estábamos trabajando con carbonato de cadmio y se había demostrado que este material podía tener procesos de intercalación de iones sea litio, sea potasio, sea sodio en su estructura cristalina, se podía entonces plantear un posible mecanismo de reacción que sería este que está aquí para el tercer ciclo de carga. En este caso, el carbonato de cadmio el carbonato de potasio reaccionaría con el cadmio para formar nuevamente el carbonato de cadmio y los iones potasio del electrolito. Pero como sabíamos que quizás al potencial que estábamos trabajando y al pH que estábamos trabajando, posiblemente no iba a existir una reacción oxidorreducción de cadmio 2 a cadmio 0, decidimos entonces hacer un análisis más profundo a esto y mis sospechas
me dieron a la espuma de níquel, a ese pequeño porcentaje de espuma de níquel que quedaba como libre durante el tratamiento hidrotermal y térmico, y decidí hacerle un estudio a la espuma de níquel. Le realicé un voltagrama cíclico a la espuma de níquel, un tratamiento térmico en las mismas atmósferas, un tratamiento térmico a la espuma de níquel, hidrotermal y térmico, en la misma atmósfera en la que se hacían los electrodos, y se pudo encontrar que cierta cantidad, que son los picos más pequeños aquí, que podemos ver el pico 3 y el pico 7, en la desconvolución, que cierta cantidad de níquel que no quedaba cubierta por el material se estaba transformando en óxido de níquel. ¿Listo? Y ese óxido de níquel podía estar reaccionando con el hidróxido de níquel para formar el óxido de níquel que vemos aquí. Y que ese era el pico que nos faltaba por identificar en la desconvolución. Pero que su contribución era diminuta a la capacidad del sistema. Por tanto, no lo mencionamos cuando hablamos del título del material. Entonces, ahora necesitábamos saber qué tipo de mecanismo se estaba planteando, qué tipo de mecanismo, qué tipo de comportamiento tenía este material. ¿Listo? Entonces decidimos hacer un estudio por la ley de potencia, en lo cual inicialmente, analizando los voltagramas cíclicos, ¿cierto? Basados en la ecuación 8, en los que podemos encontrar entonces que el logaritmo de las corrientes de pico versus el logaritmo de las velocidades nos tenía que dar una línea recta, pero se desviaba. Y sabemos entonces que para los valores de B, que están en una escala entre 0,5 y 1, en que el primero me va a definir si el sistema está dominando un proceso difusional, y el segundo me va a decir si el sistema está predominando un proceso de transferencia de carga. Entonces, una vez analizado esto, decidimos hacer el estudio del valor de B para el barrido anódico, en este caso, versus el potencial de trabajo a 0,4 volt para el barrido anódico de nuestro material de interés, y podemos encontrar que nuestro sistema tenía un mecanismo de almacenamiento y transferencia y procesos redos bastante complejos. Como vemos aquí, que no iba a coincidir el valor de B a 0,5 o a 1 con las corrientes de pico para el sistema. Entonces, en este caso pudimos encontrar que nuestro B para este barrido anódico tenía un valor de 0,2, lo cual no me estaba indicando, se salía de la escala que estábamos, que no me estaba indicando ni si era un proceso controlado por difusión, ni un proceso controlado por transferencia de carga, sino que había como un sistema complejo, y que el mecanismo que había planteado inicialmente no era el mecanismo que podía abarcar todo el comportamiento del electrón. Haciendo un estudio más detallado al gráfico de la figura 16b, se pudo encontrar entonces que para ciertos voltajes fijos, pero no el voltaje de pico, como vemos aquí el logaritmo de la corriente versus el logaritmo de la velocidad de barrido, para un voltaje de 0,2 volt, como vemos aquí, 0,2 volt, entonces el sistema el electrodo tenía un comportamiento controlado por los procesos difusionales. Y para un voltaje fijo, a 1 volt, podíamos encontrar entonces que el sistema estaba controlado por transferencia de carga. Entonces, con estos indicios, decidí entonces hacer un análisis que es separar la suma de las corrientes de los procesos difusionales, de los capacitivos, difusionales, de los de transferencia de carga, o pseudocapacitivos en este caso, con la ecuación 9, y al hacer el estudio y graficar, pudimos encontrar entonces, al separar las distintas corrientes difusionales y capacitivas, pudimos encontrar entonces que nuestro sistema estaba controlado principalmente por un proceso difusional. Y esto tenía lógica, porque estábamos hablando de un microcubo que era altamente poroso. Por lo tanto, durante los los barridos a altas velocidades, los iones no iban a tener el tiempo suficiente para migrar a través de la superficie
de los microcubos de óxido de cobalto, óxido de cadmio y carbonato de cadmio. El estudio por voltametría cíclica entonces me permitió hallar las capacidades, las capacitancias, en este caso, las capacitancias del electrodo, ¿ya? Por medio de la integración y hallando la carga en el estudio de la voltametría cíclica, podemos encontrar entonces capacitancias de 889 faradios por gramo, la más alta para este dispositivo, incluso a densidades de corriente, a velocidad de barrido de 10 milivolt por segundo cuadrado, encontramos una hasta de 204,9 faradios por gramo. Un análisis más detallado utilizando las curvas de carga y descarga, que ahora las voy a mostrar para el dispositivo, nos va a permitir entonces saber con qué tipo de dispositivo nos estábamos encontrando y cómo este podía ser utilizado en supercondensadores y que no se confundiera con un dispositivo de tipo batería. En este caso, la figura 7 me permite entonces graficar las velocidades, las capacidades versus las velocidades de barrido, y podemos ver que efectivamente disminuye al aumentar la velocidad de barrido. Y esto es característico de un sistema controlado por difusión. Y analizando los tiempos de carga y descarga para este material, en este caso analizando las capacidades versus los tiempos de carga, podemos encontrar que nuestro material tiene un rápido acceso a más del 48%, como podemos ver aquí, a la capacidad del sistema. Por lo tanto, nos da indicio de que el material puede tener, al momento de armar el dispositivo, una alta densidad de potencia. Y basados en la ecuación 12, que es utilizada cuando tenemos un material, hallar la capacitancia de un material en supercapacitor de doble capa eléctrica, o un material que tiene un comportamiento de carga y descarga lineal, la eficiencia colúmbica de la ecuación 13, y la capacitancia cuando el material tiene más un comportamiento pseudocapacitivo de tipo batería, lo hallamos con esta ecuación, con la 14. En este caso, al hacer la curva de carga y descarga para el óxido de cobalto, óxido de cadmio y carbonato de cadmio a distintas densidades de corriente desde 4.8 a 50 miliamperes por centímetro cuadrado en la ventana de potencial de 0 a 4 volt versus plata, cloruro de plata, podemos encontrar entonces curvas simétricas de carga y descarga, lo cual me indica que el material va a tener una alta reversibilidad, va a tener una alta reducibilidad entre más simétricas sean las curvas, pero no tenía un comportamiento, en este caso, de doble capa eléctrica, porque las curvas de carga y descarga no eran totalmente lineales, ni tampoco había presencia de meseta, lo cual es característico de curvas de carga y descarga de materiales tipo batería. Por lo tanto, al hallar las capacitancias y las caídas IR para este material en estas curvas de carga y descarga y la eficiencia colúmbica, encontramos valores prometedores, lo cual nos daba indicio también de que este material podía funcionar como supercondensador, en este caso con propiedades pseudocapacitivas. Un análisis del material, estoy hablando de una celdita de 3 electrodos, como vemos aquí en la figura 19, durante varios ciclos de carga y descarga 1000 ciclos, nos puede mostrar la alta retención de la capacidad por un lado y la alta estabilidad del material. En este caso se realizaron curvas de carga y descarga a 1000 ciclos, a una densidad de corriente de 10 mA por centímetro cuadrado, y después de 1000 ciclos se puede apreciar que el material sigue teniendo la simetría muy parecida al primer ciclo, sin disminuir la ventana de potencial, y aparte de eso son curvas básicamente gemelas. Y al graficar la capacidad versus ese número de ciclado, se pudo encontrar entonces que después del ciclo entre los 300 y 340 en el material, existe en este caso una retención de la capacidad del 96%, y al 400 se ve un aumento. Este aumento es producto de la activación del material. Creemos entonces que los cubos, en este caso, los cubos, están encapsulando en las paredes de los cubos, creía, en ese caso, que tenía entonces el óxido de cadmio creciendo en las paredes de los cubos, y todo este cobalto que no alcanzamos a distinguir
toda esta pequeña cantidad de cobalto quedaba impregnada dentro del cubo. ¿Ya? Y el carbonato de cadmio entonces me estaba ayudando, me estaba sirviendo como un soporte de carbono, ya que como lo mencioné anteriormente, el carbono es utilizado principalmente como soporte en estos materiales para que tengan altos ciclos de carga y descarga. Y bueno, al hacer la curva de carga y descarga para los distintos materiales, desde el óxido de cadmio solo hasta la mezcla de óxido de cobalto, óxido de cadmio y carbonato de cadmio, pudimos encontrar entonces que el del óxido de cadmio tiene propiedades pseudocapacitivas, ¿sí ven? Y ya le está demostrado que tenía propiedades pseudocapacitivas, por eso lo escogí en este caso, porque sé que me puede dar un beneficio de alta densidad de potencia. Para el carbonato de cadmio se puede encontrar entonces curvas bastante asimétricas, lo cual indica una reversibilidad. En realidad el carbonato de cadmio se conoce que es aislante, pero se ha demostrado en batería de ion litio que puede tener ciertas reacciones donde ese carbonato puede pasar a un carbonato el carbono del carbonato puede pasar a un carbono de baja valencia o de estado de oxidación cero, y esto le está permitiendo tener ese proceso reversible. Por otro lado, para el carbonato de cadmio, óxido de cadmio, como podemos ver aquí en el gráfico que es color púrpura, en este se puede ver entonces que la simetría y el tiempo de descarga aumenta. Y para los dos últimos, que son las mezclas con cobalto, se puede ver un mayor tiempo de descarga, y para nuestro material de interés se puede encontrar entonces una simetría básicamente gemela, perfecta, lo cual nos iba a indicar que existe una buena reversibilidad de este material. Y aparte, los tiempos de descarga fueron aproximadamente 400, no, si no estoy mal, eran 5.900 segundos el tiempo de descarga para una densidad de corriente de 1 miliamper por centímetro cuadrado, lo cual era, según basado en comparación con los reportes bibliográficos, era el tiempo de descarga más alto que había encontrado para este tipo de materiales. Y ahí entonces en la tabla 9 les muestro entonces las capacitancias para los distintos materiales, en los que se puede apreciar un aumento bastante significativo para el óxido de cobalto, óxido de cadmio y carbonato de cadmio. Una capacitancia alta. En el estudio a 3 electrodos siempre da capacidades altas, pero la gracia está cuando se pasa a 2 electrodos. Aquí entonces también se hizo una curva de carga y descarga a distintas densidades de corriente para este material de interés, y se puede encontrar efectivamente que al aumentar la densidad de corriente disminuyen los tiempos de descarga principalmente en el material. Esto es indicio también, esto es característico de sistemas controlados por procesos difusionales que no tienen los iones el tiempo suficiente para migrar a través de de las paredes de los microcubos, de estas superficies porosas, y acceder a todo el material disponible, a todo el material activo en los microcubos. Y un análisis de impedancia electroquímica, en realidad le hice análisis de impedancia electroquímica al dispositivo, a varias cosas, pero decidí mostrar porque el análisis de impedancia electroquímica me podía dar indicios de qué tipo de material también podía tener. Y aquí, como vemos en la figura 21A, podemos ver un diagrama de Nyquist. En este caso, se puede ver entonces un circuito en el cual me muestra a altas frecuencias la resistencia al electrolito, según la tabla 11, que era bastante baja en comparación a otros materiales reportados bibliográficamente de carbonatos, e incluso de óxidos de estos metales. Y se puede ver entonces también un circuito aquí para un circuito R1, CP1 y una resistencia. En este caso, esta es la resistencia a la transferencia, a la resistencia y la capacidad de la doble capa eléctrica. Esto es a altas frecuencias. Y una resistencia a la transferencia de carga, como podemos ver acá en esta pareja RC, que tenía un valor bastante inferior a otros materiales y a los materiales incluso de óxido de cadmio, carbonato de cadmio, mostrados anteriormente. Pero el diagrama de Bode me sacaría un poco la duda con respecto a qué tipo de material tenemos aquí. Sabemos que un
que un supercondensador, que un material para, en este caso, capacitor, es ideal cuando su ángulo de fase, ¿cierto? Como vemos aquí en el diagrama de Bode, ángulo de fase logaritmo de la frecuencia, en este caso, está a 90 grados y analizando nuestro bode, para este caso pudimos encontrar un ángulo de fase aproximadamente 80 grados, lo cual nos podía estar indicando que estamos frente a un material que podía ser de tipo pseudo capacitivo. Aquí también la tabla 10 les muestra entonces los datos de carga y descarga para las distintas densidades de corriente, en lo cual se puede encontrar que a 50 mA por centímetro cuadrado, lo quiero resaltar, por eso lo dejé de último, se podía encontrar capacitancias bastante altas, que son de 396 faradios por gramo. Entonces, una vez analizado el material electroquímicamente, decidimos ensamblar el dispositivo. En este caso, aquí esto no es el cátodo, aquí no es el cátodo, este es el electrón negativo y aquí el electrón positivo. En este caso, decidimos hacer un estudio, primero, de la ventana de potencial a la cual se podía trabajar el dispositivo. Basado en el balance de masa de la ecuación 15, podemos entonces saber la relación la relación en las masas de materiales activos que íbamos a necesitar para ambos electrodos para tener una máxima acumulación de carga y alta densidad de energía, y con la ecuación 16 y 17 hallamos la densidad de energía y de potencia del sistema. Entonces, inicialmente se hizo un estudio de voltametría cíclica a 3 electrodos al carbón activado sobre la espuma de níquel, y este tiene algo especial, y es que al adicionar esa pequeña cantidad de nanotubos de carbono, se puede ampliar un poco la ventana de potencial que iba desde 0 hasta 1.1 volt. En este caso, cuando se armó el supercondensador, pasó a ser el electrodo negativo. Entonces se tomó el electrodo positivo, el óxido de cobalto, óxido de cadmio, carbonato de cadmio sobre espuma de níquel, y como electrodo negativo, carbón activado sobre espuma de níquel, con un separador que era un separador de celulosa con KOH como electrolito al 3 molar. Y se pudo encontrar entonces algo característico que se había demostrado en otros dispositivos, y era que este dispositivo, cuando se hacía el estudio a 3 electrodos, tenía un comportamiento con procesos redox faradaico, mostrando picos de oxidación y reducción. Pero al armar el dispositivo, tenía un comportamiento pseudo capacitivo, con ausencia de esos picos óxido reducción que mostraba el material por sí solo. Ya esto se había demostrado anteriormente con otros materiales como un hidróxido de níquel en nanotubos de carbono, que tenía también este comportamiento inicial. Cuando se estudiaba el material tenía procesos de transferencia electrónica, y en este caso picos óxido redox, y cuando se armaba el dispositivo con carbón activado tenía un comportamiento más pseudo capacitivo. Entonces se hizo una voltametría cíclica a la ventana de potencial de 0 a 1.5 volt en el mismo electrolito, y a unas velocidades de barrido desde 5 a 50 milivolt por segundo. Y se encontraron capacitancias entonces en este caso que iban desde 24 hasta 11 faradios por gramo. Aquí podemos ver la masa del material activo optimizada y la masa del material activo que utilizamos. Y al hacer entonces el análisis de carga y descarga desde 1, como vemos en la figura 24, a 50 mA por centímetro cuadrado para nuestro dispositivo completo, podemos ver curvas no perfectamente simétricas, pero eran cuasi simétricas, y esto nos podía ayudar nos indicaba de que el sistema podía tener esos procesos de reversibilidad un poco favorable, o sea, no tan favorable como se veía en el material, pero sí podrían tenerlo. Y al hacer el análisis de caída del potencial de circuito abierto, el voltaje máximo nos dio 20.000 segundos para su caída de voltaje máximo. Y después de 24 horas se tenía teniendo un potencial dispositivo de 0,2 volt.
Al hacer el cálculo, entonces, basado en la tabla 3 de las densidades de energía y potencia, podemos encontrar entonces una densidad de energía para el dispositivo de 26.29 watts hora por kilogramo y una densidad de potencia de 2.289 watts por kilogramo. Y al hacerle un ciclado a este dispositivo, él pudo tener una ciclabilidad hasta de 6.000 ciclos de carga y descarga, mostrando un comportamiento similar después del ciclo, después de los 500 ciclos, que era un proceso de activación, por lo que creemos que a estas densidades de corriente alta de 30 mA por centímetro cuadrado, que es bastante alta, si lo fuéramos hecho a 1 mA por centímetro cuadrado, nos fuéramos demorado como 3 meses para tener el resultado, o 4 meses, pero nos fuera, creo que, dado mayor ciclabilidad, porque no estaríamos degradando tanto el material, pero a esta densidad de corriente alta alcanzó a ciclarse hasta 36.000 ciclos con una retención de la capacidad de 91%, teniendo un proceso de activación después de 500 ciclos, lo cual creemos que el material los iones están accediendo a ese material que puede estar en el interior de los microcubos. Y un diagrama de Ragone de potencia versus densidad potencia versus densidad de energía para este dispositivo en comparación a otros reportes bibliográficos, no los muestro, pero aquí les muestro las referencias con numeritos. Se pudo ubicar que nuestro dispositivo tenía mejor densidades de energía y de potencia que algunos que se habían hecho de carbonatos, de óxido de cadmio y óxido de cobalto. Y un análisis de este en luces LED se pudo encontrar entonces que dos supercapacitores en serie podían encender un dispositivo de luz LED hasta por 15 minutos y uno solo cargado a 10 segundos podía mover, como vemos ahí, podía mover un mini motor por 90 segundos. Aparte de eso, bueno, quiero agradecer ahorita actualmente, ya como para finalizar, quiero agradecer actualmente al proyecto de UCN-SQM, en el cual hago parte actualmente, que es un centro de investigación que estamos desarrollando en la cadena de valor de las baterías ion litio, como vemos ahí, donde aquí podemos ver entonces los laboratorios y las personas que estamos ligadas a este proyecto. Y a manera de conclusión, entonces, se puede encontrar un dispositivo que puede ciclarse por 6.000 ciclos, que puede encender un indicador LED hasta por 15 minutos, mover un motor cargado 10 segundos hasta por 90 segundos, y que puede ser prometedor para futuras construcciones de nuevos supercondensadores eficientes. Muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación, Alifers. Muy interesante. Ahora daremos turno a la ronda de preguntas por parte de los panelistas. Para ellos comenzaremos con el profesor Ángel Bustamante de la Universidad Nacional de San Marcos en Perú. Bueno, buenos días a todos. Solo una curiosidad. Tu cámara, un favorcito. Tu cámara. Mi cámara. Ya. Ok. No, yo tenía una curiosidad, el papel que juega el urea. ¿Podrías explicar un poquito ese tipo de elemento ahí o compuesto? La urea. El papel de la urea. Le voy a volver a compartir. Por favor, sí. Ya, para mostrarle dónde. Ya, hay un mecanismo de reacción que no puse, que son como 10 reacciones. Ya, dame un segundo. Sería por acá. Aquí. Aquí, ¿cierto? Bueno, la urea principalmente se utiliza en estos tratamientos hidrotermal como va a ayudar a la precipitación, principalmente. ¿Listo? Y ella entonces va a ser la que va a aportar esos iones, tanto hidroxilo, como va a permitir la formación de carbonato. Pasa que los carbonatos no
se ha demostrado que los carbonatos no se forman por reacciones espontáneas, sino básicamente en un 80% se han formado por tratamientos hidrotermales. Y dependiendo del que quieras hacer, en este caso, si son óxidos o hidróxidos, la urea está indicada como uno de los mejores precipitantes y la mejor fuente de hidroxilo para formar carbonatos. Muy bien. Ahora que ha presentado esta parte, dice el tamaño del cristalito, está faltando el dato principal. ¿Cuál es la línea de tu rayos X, ¿cómo se llama? El tubo, porque hay cobre K alfa 1, cobre K alfa 2 y cada uno tiene, o cobalto, porque acá estás hablando de unas medidas, pero siempre es bueno colocar la fuente del equipo de rayos X. Sí, fue con cobre, fue con el cobre K alfa 1. Sí. Cobre K alfa 1, gracias. Eso es todo, gracias. Okay. Muchas gracias, profesor Ángel. A continuación, le daremos el turno al profesor Juan Carlos González de la misma universidad, si tiene alguna consulta, duda con respecto a la presentación. Gracias, Sergio. Bueno, en este caso, algo profano, ¿no? Con la parte de supercapacitadores, pero no, en este caso, profesor Afiler, yo es que toco igual que el profesor Ángel, curiosidades, era, ¿no? ¿Qué es lo que viene después? Porque he visto que, ¿no? Ustedes tienen bastantes técnicas, bastantes medidas, he visto que, ¿no? La parte de los ciclos, ¿no? Permite, ¿no? Que en este caso se pueda ser utilizado, pero ¿qué es lo que viene después? Porque siempre usted sabe que cuando uno está explorando esta parte, siempre quedan caminos por recorrer. Y entonces era, digamos, un poco, ¿qué es lo que continúa? Muchas gracias. Ya, bueno, profe, este estudio es la tercera parte de un estudio que se llamaba Sistema Integrado para la Fotoconversión y Almacenamiento de Energía. Yo este dispositivo después lo ensamblé a una celda solar utilizando un contraelectrodo doble, tanto para el lado de la celda como para el capacitor, para que fuera como decir una celda solar portátil. No sé, han habido muchos reportes de sistema integrado, de tal manera que esta absorbiera la luz y él mismo lo almacenara en el supercapacitor. Por eso utilicé la espuma de níquel, porque era porosita y me iba a permitir algunos procesos ahí con el contraelectrodo. Ya, esa es como una. La segunda, con respecto al capacitor, bueno, lo que viene después es tratar de mejorar esa densidad de energía. Ya, pero en mi caso y en mi experiencia en esta parte de supercapacitores, yo abandonaría estos y ya me iría como a los de ion litio o a los de ion dual, porque, ejemplo, viendo los últimos reportes, lo que hablé en la introducción, existen supercapacitores que han dado densidades de energía, los de ion dual, ejemplo, de 580 watts hora por kilogramo. O sea, una batería está entre los 380 watts hora por kilogramo, unas buenas superan un poquito esos 300 watts hora por kilogramo. Entonces, tenemos un dispositivo que puede competir con la batería. Y aparte, como lo decía inicialmente, estos dispositivos solamente hay que arreglar una sola variable, que es la energía. Pero en las baterías hay que arreglarle tanto la potencia como la ciclabilidad. Entonces, creo que lo que vendría después es tratar de estos mismos materiales, llevarlos pero a un ion litio o a un ion dual. ¿Sí me entiende? A ese tipo de capacitores de segunda generación, a ver cómo mejoraría la densidad de energía, porque está bajita en comparación a las baterías. Gracias, profesor. Y solamente una curiosidad adicional. Yo sé que en este caso, en los supercapacitores, cuando no se hace la parte ¿no? del ciclaje, ¿cómo queda finalmente los electrodos? Porque, bueno, el capacitor está muy bien, pero ¿y los electrodos, no? Porque es un punto también importante. Entonces, Sí. y con esto ya termino. Entonces, un consejo para la parte de los electrodos, ¿no? La parte del contacto, porque ya tiene el supercapacitor, ahora hay que conectarlo a la red o al elemento donde pueda usted, ¿no? Utilizar esa energía ¿no? O cargarlo. Eso refiero. Ya. ¿Fue una pregunta, profe?
Sí, era justamente no el tema de los electrodos de contacto para el supercapacitador. Ya, Porque como usted hace voltametría, no sé si han mirado luego la parte de los electrodos. Entonces, sí, cuando el usted rayo hace, X. Sí, luego de lo hacer el decía por el tiempo ciclado, de vida, por el tiempo de vida del electrodo, ¿no? Que conecta sí, al supercapacitor. sí, después de analizar un rayo X, después del ciclado de carga y descarga, ejemplo, algo curioso que me pasó con después de hacerles un rayos X, se pudo apreciar las fases de cobalto que no se veían inicialmente. Por eso yo decía, en este caso, durante esos ciclos de carga y descarga, que se le está colocando alta densidad de, una densidad de corriente alta a este dispositivo, el cubo se degrada. El cubo se degrada, se abre. La morfología después del ciclado se abre y al parecer ese cobalto estaba como dentro del cubo. Ese cobalto que no se veía. Entonces, eso hace que por el ciclado se ve que después se ve el aumento, ¿cierto? Ese proceso de activación del material, el cubo se degrada y como que el cobalto queda como mayor expuesto a los ciclos de carga y descarga. Entonces, eso es ventajoso por un lado porque hay un proceso de activación, aumenta la densidad de corriente del sistema, pero es desventajoso porque el material se degrada y un capacitor tiene que tener ciclo de carga y descarga. Bueno, de 5000 para arriba ya es provechoso, pero o sea, han habido reportes para los de doble capa eléctrica hasta 80.000 ciclos. Entonces, y ahí hay que tener cuidado, porque ahí hay que elegir bien entonces el material, que sea más pseudocapacitivo y menos de batería, porque si es de batería la degradación va a ser mucho más rápida. Entonces yo ahí por eso combiné uno de conversión, uno de intercalación, que es casi como aislante, que era el carbonato y me iba a servir de soporte, y un pseudocapacitivo, para que como que aprovechara todos esos tres parámetros. Ya. Gracias por su respuesta, profesora Filier. Profesor Sergio, cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Juan Carlos González. A continuación, vamos a México, al Simple Staff, para darle el turno al profesor Arturo Martínez. Profesor Arturo Martínez, ¿está por ahí? Bueno, le daremos el turno entonces al doctor Felipe Mondaca de la Universidad San Sebastián en Chile. Hola, ¿se escucha? Sí, ¿Sí? escuchamos. Sí. Hola, buenas tardes, buenos días, ¿no? Buenos días, al fin. Gracias por la presentación. Una consulta con respecto, bueno, en realidad son como dos consultas. La primera es con respecto más que nada, al tema medioambiental, porque por lo que vi, elegiste el cadmio como uno de los elementos a trabajar. Sí. ¿Cuál sería como bueno, no has mencionado todo en trabajo, porque las ventajas, ¿no? En el supercapacitores, pero ¿cómo influyes eso en el tema? ¿Qué nos podrías comentar con respecto a esa desventaja que tiene Bueno, que no al trabajen usar con cadmio? cambio. Que no trabajen con cambio. No, Bien. yo aproveché el cadmio por algo, y es que Ujú. como se sabe, el carbonato de cadmio tiene un backgap que en algunos reportes dice bibliográficos que es tipo aislante, ¿cierto? Pero el cadmio en este caso, yo estaba consciente de lo tóxico que es el cadmio. En este caso el cadmio es uno de los poquitos óxidos. Hay uno de rutenio, hay uno de manganeso. Son de los poquitos óxidos que tienen propiedades pseudocapacitivas. En este caso yo aproveché el cadmio, una por eso, y dos porque estudios de baterías en ese entonces estaban haciendo muchas publicaciones del carbonato de cadmio, y que a pesar que era aislante, estaba teniendo procesos redos. Entonces,
también yo sabía que este material, por investigaciones, me podía servir como un soporte de carbón. Entonces yo lo utilicé más que todo fue como una alternativa a los soportes de carbón que se usan para estos dispositivos. Si tú miras un electrodo de supercapacitor, vas a ver óxido de tal con grafeno, óxido de este con nanotubos de carbono, ¿cierto? El soporte de carbono siempre va ahí para uno aumentar la conductividad o dar un soporte a la ciclabilidad del dispositivo. Por eso los de doble capa eléctrica duran más vida que los pseudocapacitores. Entonces yo lo utilicé con esa ventaja, aún consciente de que era tóxico. Lo utilicé por esos dos tipos de ventajas, como soporte y como pseudocapacitivo. Ok, bueno, gracias. Y la otra es que no me quedó claro el tema del electrolito que usó para el supercapacitor. ¿Cuál, cuál fue? Era KOH. Y la elección de ese electrolito es por una razón muy específica, porque por lo que tengo entendido son varios, ¿no? Los que se utilizan Sí, para... sí, son varias. La elección. Yo en este caso utilicé KOH precisamente porque quería analizar, no puse ahí el estudio de la reacción, de que el potasio podía intercalarse podía intercalar en el carbonato de cadmio. Quería analizar eso, y dos, que los hidróxidos en este caso también reaccionaban con el óxido de cadmio. Entonces, lo elegí por eso, porque pude haber elegido alguno de sodio o un sulfato de sodio, que son los que se eligen comúnmente también. Entonces fue como por esa serie, lo elegí por esa. Ya, ok. Bueno, esa era mi pregunta. Gracias nuevamente. Ya. Muchas gracias, profesor Felipe. A continuación, le daremos el turno a los estudiantes del programa de posgrado de Ciencia de los Materiales de la Universidad Federal de Pernambuco, estudiantes del profesor Albino Ayar, que no pudo estar con nosotros el día de hoy. No sé, Antonio, Joao, Paulino, ¿alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Antonio. O Pamela Ferreira Gómez da Silva, ¿alguna pregunta por parte de los estudiantes del programa de posgrado de Ciencia de los Materiales? ¿Ninguna pregunta? José, Daniela, Alessandra, Ana, Antonio. Ok, no hay preguntas de momento, me indican por interno. No sé si me queda alguien más. El profesor Luis de Santos me indica que no tiene preguntas tampoco, y aprovecho también de indicar que yo al comienzo, ¿cierto?, de la presentación del IFER comenté toda la red de universidades latinoamericanas que participan en esta red de ciencias de los materiales, pero también participan la Universidad de Cambridge y el Imperial College London, ¿ya? Las universidades británicas también colaboran activamente con esta red. No sé si me estoy dejando a alguien, al doctor Jonathan Cisterna, alguna pregunta, consulta. Del profesor Cisterna es académico de la Universidad Católica del Norte y está aquí con nosotros por el interés de la charla. Sí, hola a todos. ¿Puedes encender tu cámara, por favor, Jonathan, para que te vean? Ahí. Ok. Sí. Sí, no, mira, primero felicitarte, Alifer, se ve que es un buen trabajo el que acabas de presentar. Y por otra parte, preguntarte si es que existe algún material basado en carbono que se pudiera usar para reemplazar alguno de los componentes tóxicos, o no necesariamente basado en carbono, pero para reemplazar alguno de los componentes tóxicos que tiene este dispositivo que tú presentaste. Ya, sí, precisamente
Bueno, hay materiales basados en este caso, si yo quiero cambiar al óxido de cadmio y al carbonato de cadmio, yo eligiera en este caso al carbonato de manganeso, que ha demostrado también tener buenas propiedades en supercondensadores, y ahí estaría entonces, como decir, haciendo una elección eficiente, porque al hacer la síntesis de este carbonato de manganeso, me podía también sintetizar el óxido de manganeso, que es uno de los mejores pseudocondensadores, o sea, de los óxidos con propiedades pseudocondensadores que existe, que he utilizado incluso en ánodos de baterías de ionitio. Entonces creo que esa sería como mi elección en este caso. Ya, y al respecto, ¿tú has visto cómo es la capacidad de esos materiales en algunos trabajos que tengan, digamos, relación con el dispositivo que tú presentas? Bueno, el carbonato de cadmio, el carbonato de manganeso está como entre los 400, o sea, es menor a la capacidad que yo tengo acá para para el que hice, porque aquí ya estaba como en 400 en un estudio de 3 electrodos, la mía me dio como 800 en un estudio de 3 electrodos, como 800 faradios por gramo. Entonces, ahí estaría la desventaja, pero el óxido de manganeso es más conductor, en este caso, o sea, bueno, no hablemos de una conducción alta, pero tiene mejores rendimientos, mejor dicho, para corregir, mejores rendimientos electroquímicos que el óxido de cadmio, ¿ya? Entonces creo que ahí se compensaría la pérdida de la capacidad. Ok, de momento no tengo más preguntas. Gracias, Alifer. Muchas gracias, profesor Cisterna. A continuación, me gustaría consultar a Jimena y a James si hay preguntas por parte de los estudiantes de Colombia y Perú. Muy buenos días a todos, profesor Sergio. En este momento pues no tenemos preguntas de los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia. Solamente pues agradecimientos por la charla brindada el día de hoy. Y por parte de los estudiantes de Perú, está James. Hola, profesor. Sí, tampoco tenemos preguntas como tal, solo agradecimientos para el doctor. Ok. Muchas gracias, Alifer, por tu presentación. ¿Algunas palabras finales que te gustaría decir para finalizar este seminario? Que los que estén interesados en trabajar en supercapacitores pongan la mirada en los de segunda generación, que creo que ahí hay una solución muy buena a los dispositivos de almacenamiento de energía eficientes. Entonces, eso. Ok. Luis, ¿alguna noticia? Ahora ya te cedo la palabra a ti. ¿Alguna noticia que quisieras compartir con nosotros? Muchas gracias, Alifer. Muchas gracias, Sergio Conejeros. No, no hay, por ahora, no hay mucho que anunciar, solamente las charlas de las siguientes semanas, que son, a ver, tenemos para el día 27 de mayo al profesor Edson Sardela, de Brasil, y el moderador será el profesor Isaías Gonzaga. Luego, el 3 de junio, el profesor Diego Lamas de la Universidad de San Martín, en Buenos Aires, va a invitar a un palestrante. No ha mencionado aún el nombre. Igual también para el 10 de junio, el profesor Stuart Holmes de University College of London también estaría invitando a un palestrante. El 17 de junio, el profesor José Fermín está invitando a un palestrante para que hable temas relacionados con materiales para la inteligencia artificial. El 24 de junio va a dar su charla el profesor Ahmad Prasad Yadav, que es de la Universidad de Tribhuvan en Nepal. Eso es por ahora todas las noticias. Y además también recordar al público que nos sigue que en la próxima segunda conferencia latinoamericana en superconductividad y magnetismo se realizará en Lima
en la ciudad de Lima, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Físicas, del 23 al 27 de octubre del 2023. Están todos invitados, pueden entrar a la página web de la red LASMAT, se encuentran todos los detalles de la conferencia. Están todos invitados para participar entonces en la segunda conferencia latinoamericana en superconductividad y magnetismo. Los trabajos presentados en la conferencia serán publicados en la revista Journal of Superconductivity and Novel Magnetism de Springer. Bien, eso es todo. Muchas gracias. Entonces invitamos a todos a abrir nuestras cámaras para decir un hasta luego a Alifer. Alifer, eres colombiano. ¿Qué universidad de Colombia? Yo soy de la Universidad de Córdoba. Ya. La Universidad Nacional de Colombia. Entonces, los amigos de la Universidad de Colombia no los conocen mucho, ¿no? No, porque yo estudié acá en Chile. El doctorado lo hice en Chile. Ok. Bien, entonces abrimos las cámaras. Hasta luego entonces y nos vemos la próxima semana, el otro sábado. Muchas gracias. Hasta luego. Bien. Chao. Hasta luego a todos. Hasta luego a todos. Buen día. Chao.